Hola, mi nombre es Tamara, soy del espacio Perséfone Índigo, soy tarotista, astróloga, maga ceremonial, terapeuta holística y medium natural. Hoy, en este primer post, me gustaría hablar sobre un tema un poco complejo, un poco incómodo. No es un tema de la espiritualidad superficial, de hecho es un tema bastante delicado, pero aún así creo que es interesante que muchos conozcan sobre este tema. Este tema es sobre los arcontes, su relación con la astrología. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué son, cómo operan, cómo se manifiestan en la vida diaria, en la vida humana, en la vida mundana, cómo podemos leer su presencia y cómo la podemos interpretar a través de la astrología. Entonces vamos a ello. Primero, ¿qué es un arconte? Bien, el término arconte proviene del griego arcon, que significa gobernante o autoridad. En las corrientes gnósticas, los arcontes son inteligencias no humanas que operan como administradores del mundo material. No crean la realidad, la gestionan. El que crea la realidad es el demiurgo y ya vamos a hablar en algún momento sobre ello. Obviamente estos arcontes no son dioses supremos, sino que más bien operan como intermediarios entre la conciencia pura, que no es el demiurgo, y la materia. Su función es sostener la estructura del mundo, física tal como la conocemos. Eso incluye las leyes, los límites, los ciclos, el tiempo, la repetición, el condicionamiento y, por supuesto, la experiencia encarnada. Entonces, desde esta mirada, el mundo no es completamente libre. Claro, está organizado bajo una arquitectura que responde a estas inteligencias. Los arcontes no son necesariamente malos. Obviamente no malos en un sentido moral, porque claramente la moral es muy humana. Son más bien funcionales. Su misión es mantener el orden de la materia. El problema aparece cuando el humano se identifica completamente con esta estructura y pierde conexión con su propia conciencia superior. Es ahí donde obviamente va a empezar el conflicto, porque internamente se genera como una especie de rebelión, sobre todo las personas que tienen como este don para captar cuál es algo más puro de su propia humanidad o incluso más profundo de su propia espiritualidad versus lo que sabe que de alguna manera es impuesto, ya sea por el clan familiar, por el lugar donde creció, por sus ideologías, que obviamente las ideologías, cabe destacar que la mayoría ni siquiera son propias, son impuestas en algún momento, lo vamos a hablar, y obviamente están relacionadas íntimamente con los arcontes. La respuesta es sí. Ujú. Bien, ahora te voy a comentar cómo se van a manifestar estos arcontes. Entonces, no las vas a ver como entidades físicas caminando por la calle, por supuesto que no, más bien como ideales, sí podría ser. Por ahí quizás cuando armamos un arquetipo, ahí podría llegar a estar, por ejemplo, el arquetipo de un famoso, el arquetipo de un poderoso, el arquetipo del dinero, el arquetipo del amor. En esas cuestiones también se manifiestan los arcontes. Se manifiestan a través de patrones, ¿sí? A través de repeticiones, a través de estructuras. Esas estructuras que son rígidas, esas estructuras que parecieran que nadie las puede tocar. Se expresan como limitaciones que parecen inevitables, como situaciones que se repiten sin explicación, bloqueos persistentes, programas mentales automáticos, reacciones emocionales que no logras cambiar, ciclos que se repiten generación tras generación. El arconte no aparece como una figura, por supuesto, aparece como una fuerza que organiza toda la experiencia humana. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la astrología? Te estarás preguntando vos. Bueno, la verdad que todo. La astrología clásica ya plantea que los planetas no son solo cuerpos físicos, sino inteligencias. Cada planeta tiene una naturaleza, una función y un tipo de acción sobre la vida humana. En este marco, los arcontes pueden entenderse como las inteligencias que operan a través de los planetas. Los planetas son su vehículo de manifestación. Entonces, cuando lees una carta natal, cuando estás mirando los movimientos de los cuerpos, si estás viendo, bueno, no sé, por ejemplo, ayer entró Marte en Aries,
no sé, tenemos a Saturno en Aries y cuestiones así, no solo estás viendo las tendencias psicológicas o las tendencias mundanas, sino que estás viendo qué fuerzas estructuran la vida de una persona, en el caso de una carta natal, o cómo se está estructurando en este momento la vida en la sociedad. Te voy a presentar uno por uno, ¿sí? Vamos a ir primero con Saturno. Saturno es el arconte del límite, ¿sí? Representa la estructura, el tiempo, la restricción, la ley, la responsabilidad. Es el que va a defender qué es posible y qué no dentro del mundo material, ¿sí? Es la definición. Cuando Saturno está activo, la experiencia es clara. ¿M? Hay esfuerzo, hay demoras, hay pruebas, no hay atajos. Su misión es consolidar la forma. Si Saturno no hay realidad estable, pero en exceso, Saturno genera cierto encierro, rigidez, sensación de destino inmodificable. El otro es Júpiter. Júpiter es el arconte de la expansión dentro del orden. Representa la ley superior, la justicia, la coherencia, el sentido. No rompe el sistema, sino que más bien lo organiza desde un nivel más amplio. Y cuando Júpiter está actuando, aparecen oportunidades, crecimiento, protección, pero obviamente siempre dentro de la lógica mayor saturnina, si se quiere, ¿sí? Su función es dar dirección. Marte. Marte es el arconte de la acción directa, es impulso, conflicto, corte, decisión. No va a negociar, va a ejecutar. Se manifiesta como lucha, como competencia, como reacción, movimiento brusco. Su visión acá es activar. Cuando está desbalanceado, genera violencia, impulsividad o destrucción sin dirección. Venus es el arconte de la atracción. Es lo que une, lo que conecta, lo que genera deseo y vínculo. Se expresa como placer, relaciones, estética, armonía, y su función es cohesionar, pero también puede generar dependencia, apego o ilusión de bienestar superficial. Mercurio es el arconte de la mente, es el intermediario, el que traduce, el que interpreta. Opera en el lenguaje, en el pensamiento y en la percepción. Su misión es conectar información, pero también puede distorsionar, fragmentar o generar ruido mental constante. La luna es el arconte de la memoria. Representa los hábitos, las emociones, la repetición automática, es el campo donde todo se registra. Su función es sostener la continuidad de la experiencia, pero también es donde se alojan los patrones inconscientes que se repiten sin cuestionamiento. El Sol es el arconte y la identidad dentro del sistema. No es la conciencia pura, es la identidad encarnada. Define el centro desde donde operas. Su función es dar coherencia al yo, pero también puede generar identificación excesiva con el rol. Ahora bien, ¿cómo se ubican los arcontes? ¿En la carta natal, o en una carta horaria, o en una carta mundana? Obviamente se van a observar principalmente a través de los planetas dominantes, las configuras tensas, que son las cuadraturas, las oposiciones, los regentes del ascendente, la casa donde hay concentración de energía, los ciclos repetitivos en tránsitos. Ahí es donde ves qué fuerzas tienen más control en la experiencia de la persona, de la situación a observar o del momento mundano. Por ejemplo, una carta con fuerte influencia de Saturno va a mostrar una vida marcada por pruebas, responsabilidad temprana o estructuras rígidas. Una carta dominada por la Luna puede mostrar repetición emocional, dificultad para salir de patrones familiares. Una carta con Marte puede mostrar fuertemente conflictos o puede dar indicios de conflictos constantes, necesidad de acción permanente y a veces no son del todo bien dirigidas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con todo esto? Obviamente no vamos a eliminar los arcontes porque son parte de nuestra experiencia, es quienes de alguna manera también sostienen nuestra existencia. Obviamente eso no va a ser posible, sino que lo ideal es reconocerlos, es como de alguna manera superar sus pruebas, superar incluso las que parecen benevolentes, ¿sí? Porque es lo que de alguna manera nos hace trascender a esta 3D, de cuando hablamos de la Matrix. Hablamos justamente de superar estos arcontes, ¿sí? Cuando vas a identificar el patrón, ¿sí? Que tanto se repite o que está muy presente en vos, obviamente vas a dejar de operar en automático. Y cuando ves las estructuras, vas a poder empezar a moverte dentro de ellas con más conciencia.
Entonces, ¿qué te quiero comentar con esto? ¿Cuál es la misión de esto? Contarte que la astrología no es solamente, no sé, el signo Cáncer, el signo Escorpio, el signo Géminis, ni, ay, tengo tal luna, ni voy a hacer tal cosa, tal otra, sino es que básicamente estás leyendo tus propias fuerzas, ¿sí? Tus propias habilidades o debilidades, ¿sí? Y cuando entendés qué fuerzas están operando con vos o en contra tuyo, vos vas a poder decidir cómo responder. Obviamente no se trata de escapar del sistema, sino, integrarlo, tomar lo que sí te sirve, lo que no te sirve y lo demás, trascenderlo, ¿sí? Obviamente no tenés que estar bajo el dominio de estas energías y ese es el punto central de este post, darte a entender que todo va desde un lugar en el que siempre tenés como cierto libre albedrío, pero tenés que elegirlo vos, ¿sí? Los arcontes obviamente van a organizar la realidad, pero no van a determinar tu nivel de conciencia. Y ahí está donde está la diferencia entre vivir en repetición o empezar a tomar decisiones y obviamente una dirección. Como te decía, este no es un tema liviano, sé que es un tema un poquito complejo, sobre todo porque los arcontes tienen cierto peso a nivel global, tanto energético como en la vida cotidiana, ¿sí? Incluso con la alta magia. Muchas de las personas que se creen que están haciendo trabajos espirituales en realidad están trabajando con arcontes. Rara vez dentro del mundo espiritual actual, ¿sí? Moderno, se llega a tocar lo que es la espiritualidad pura, sino que son siempre distintas fragmentaciones de los arcontes, que son una energía muy complicada de salirse del todo, porque eso ya es para la experiencia incorpórea, ¿sí? Pero bueno, en fin, si estás escuchando esto, es porque seguramente estás en condiciones de empezar a verlo. Espero que te haya servido, que te ayude en tu propio camino espiritual, de alguna manera ordenar lo que tengas que ordenar. Si te gustó, si fue de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como Perséfone Índigo Holística, seguirme en YouTube, en Spotify. Te invito a todos mis canales. Nos vemos allí. Un abrazo enorme.